Y son las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso ya en la última parte de nuestro programa para llevar adelante una entrevista bien importante que queremos hacer para ir también comentando un poco lo que se pudo observar en la cuenta pública del fin de semana. En ese contexto, el presidente Gabriel Boric dio cuenta, valga la redundancia, que a inicios de mayo se lanzó la Agenda Sala Cuna para Chile, que busca fortalecer la educación parvularia, promover la corresponsabilidad y también el empleo femenino. También dio cuenta de la presentación de un proyecto de modernización de la educación parvularia. Temas que queremos el día de hoy abordar, de qué se trata, particularmente hacer las proyecciones, y para ello nos acompaña la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, que ha venido acá a nuestro estudio para poder conversar. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días y gracias por estar acá. Muy buenos días, Rodrigo, y a toda la audiencia, muy contenta de estar acá para poder hablar de este interesante tema. Exacto, muy importante. Y quiero partir hablando efectivamente de las sensaciones que le dejaron esta cuenta pública, porque dentro de la intervención, ya lo decíamos, el presidente lo mencionó en forma explícita, y aquí es bien importante ver cuán en serio se lo toman a nivel político. A propósito de la discusión del CAE, condonar o no, el tema del endeudamiento, muchos dicen, preocupémonos de la educación inicial. Efectivamente, pongámoslo sobre la mesa, avancemos en las propuestas. Yo creo que aquí el camino va a tratar de llegar a los consensos en un tema tan relevante. Así es. Bueno, la primera impresión que tengo es de mucha alegría y de mucha tranquilidad, porque este hecho de que el presidente lo nombrara en la cuenta pública, esta agenda Sala Cuna para Chile, es muy relevante. Porque de alguna manera instala en la discusión y respecto de tantos otros problemas, desafíos y temáticas que son importantes, en el fondo visibiliza finalmente a la educación parvularia. Es bien inédito además que en el transcurso de este ciclo hayamos podido presentar 2 proyectos de ley que son los que conforman esta agenda. Entonces estamos muy contentos y muy esperanzados de que, dada la relevancia que tiene este tema, podamos avanzar efectivamente como nos lo hemos propuesto. Subsecretaria, hablemos un poquito de lo que es esta modernización de la que estamos hablando. Hay varios ítems que están contenidos en el proyecto de ley y quiero partir con el tema del reconocimiento de establecimientos. Hablar un poco de cuál es el estado del arte, como se dice, el escenario actual de establecimientos y de reconocimiento en la educación parvularia, porque acá se está fijando también una fecha final para que se vayan cumpliendo estos requisitos legales. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a reconocimiento de establecimientos? Mira, lo primero es señalar que hay el contexto más amplio es que estas son 2 proyectos de ley que están articulados, ¿ya? Tienen relación, porque de alguna manera para poder avanzar en un proyecto de Sala Cuna para Chile que contenga todas las debilidades que tenía el anterior, es decir, que entre otras cosas considere fuertemente una perspectiva educativa, había que mirar un poco cuáles eran las condiciones del sistema y cómo en el fondo esas condiciones permitían también que la oferta pública fuera parte de este proyecto de Sala Cuna. Dicho esto, el reconocimiento oficial es el estándar de calidad que tiene la educación parvularia en Chile, y eso es bien importante porque, a diferencia de otros niveles educativos, en Chile el estándar de calidad o el nivel más alto de la calidad educativa en educación parvularia está en la educación pública. Y lo da justamente este parámetro, que da cuenta de ciertas condiciones que son técnico-pedagógicas, otras de infraestructura y otras normativas que tienen que tener todos los jardines de la provisión pública. Esto es una orientación, es una normativa que se ha venido implementando a lo largo del tiempo. Hace 14 años se promulgó, y el estado de la situación actual es que después de 14 años tenemos un poco menos del 50% de los jardines con reconocimiento oficial de la oferta pública. Esto es bien importante porque lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley es que es muy importante avanzar cuanto antes, de una manera permanente, sistemática, para alcanzar este estándar en toda la oferta. Pero que si en 14 años no se ha logrado, es muy importante entonces hacer algo al respecto, ¿verdad? De ahí el rango de tiempo también que se estaba estableciendo, ¿no? Exactamente. Y lo que nosotros hemos proyectado seriamente a propósito del levantamiento de información que hemos hecho y de los diagnósticos y de la valorización también que hemos hecho, porque esto cuesta recursos, es que siendo rigurosos de aquí a 10 años y con una inversión sostenida respecto de esto, además de muchos elementos de gestión, efectivamente podríamos llegar al 100% de el reconocimiento oficial de la oferta. Entonces, esto es algo bien importante porque va a permitir
que con una, no solo desde una perspectiva de buena disposición, sino que podamos avanzar en estos 10 años. Quiero decir también que es bien importante señalar que lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo desde hace 14 años atrás, es que efectivamente cuando se planteaban plazos, estos plazos eran 2 años, 3 años, bien irreales, porque claramente sin ninguna evidencia. Estamos poniendo ahí que tenemos 14 años en los cuales se ha tratado de avanzar, obviamente falta, pero son 14 años, obviamente ponerse rango de tiempo más breve es un poco y se hacía extraño. Cada 2 años, y esto trascende a los ciclos políticos. Distintos gobiernos fueron diciendo, en realidad no alcanzamos, 2 años más, chutiémoslo, etcétera, pero sin ponerle ninguna racionalidad ni gradualidad a este proceso, ni un plan. Entonces, lo que ha ido pasando es que cada 2 años se iba corriendo y obviamente no se llegaba. Entonces, desde nuestra perspectiva, no es serio ni corresponde que la solución a este problema, que además este año se cumple nuevamente el plazo. Un plazo más. No es serio decir, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es cambiar el guarismo y le damos otra prórroga, ¿no? Sino que efectivamente este proyecto recoge entonces la idea de poder darle una estructura y un soporte desde lo normativo. Sí, para ser bien explicativos con las familias particularmente que están viendo en estos proyectos una buena posibilidad de mejorar la situación actual de lo que es la educación parvularia, ¿en qué se desarrolla, en qué se manifiesta tener este reconocimiento de los establecimientos en cuanto a las personas, a las familias? Ya, es bien importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión técnico-pedagógica, es garantizar que haya un buen proyecto educativo, que ese proyecto educativo además cuente con las condiciones estructurales para desarrollarse, es decir, materiales, recursos didácticos, experiencias de aprendizaje desarrolladas por un profesional idóneo y un coeficiente técnico, que es la cantidad suficiente de personas para estar con los niños. Que de repente es lo que genera muchas problemáticas cuando nos centramos en la educación parvularia. De repente hay muchos niños y pocas personas a cargo de ellos, por ejemplo. Absolutamente. Entonces, el RO tiene requisitos para todo eso, tanto para las educadoras que tienen que haber como para los técnicos, y se regula y se fiscaliza. Desde la perspectiva normativa también, es decir, que, por ejemplo, los proyectos educativos respalden la no discriminación, que de alguna manera sean proyectos donde se garanticen las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar de los niños, que es muy importante en esta etapa de la vida, y en términos de infraestructura, que el establecimiento cumpla con los parámetros que corresponden, que en la edad parvularia son muy importantes, es decir, en términos de espacio, de ventilación, de seguridad, de que de alguna manera sean espacios que garanticen el bienestar de los niños en un sentido integral. Esto nos lleva a la necesidad también de fortalecer la fiscalización. Y aquí nos encontramos con otro elemento que viene de la mano de este proyecto y que da cuenta también de ir haciendo eco de ciertos vacíos normativos que se habían encontrado. Yo hablo de la fiscalización. También está la seguridad que puedan dar, por ejemplo, la creación de calendarios parvularios, sistema de información centralizado, el fortalecer también a la Superintendencia de Educación para que puedan tener estos temas. Hablemos de ese aspecto porque yo creo que también es bien relevante. Absolutamente. Dentro de los otros elementos que tiene este proyecto está, por ejemplo, el tema de la fiscalización, y es de atribuirle a la superintendencia una condición que hoy día no tiene, que es el poder pronunciarse respecto de la condición de un establecimiento como un establecimiento educativo de educación parvularia. Es un tema de prerrogativas más que de capacidad. Exacto. Hoy. Claro, pero que es bien importante porque hoy día, por ejemplo, en contextos como lo que pasó hace un par de años en Estación Central, donde se identificó que había un espacio donde había niños al cuidado de alguien y que un hito se arrancó. Por ejemplo, en ese contexto no fue posible ni que la superintendencia entrara a fiscalizar, ni siquiera lo pudo hacer el alcalde, el municipio, porque en realidad no estaba tipificado ese tipo de establecimiento. Entonces, en el fondo, el poder definir desde la superintendencia qué es lo educativo, qué es un establecimiento educativo, permite efectivamente tomar ciertas decisiones e intervenir en espacios que son tremendamente relevantes porque pueden eventualmente estar constituyendo un peligro para el bienestar de los niños. Ese es un elemento. El hecho de resguardar que este reconocimiento además se esté cumpliendo a lo largo de todo Chile y de toda la provisión también es algo que efectivamente va a permitir a la superintendencia avanzar en esta fiscalización, y eso por supuesto que es muy relevante porque es lo que nos va a garantizar este estándar de calidad. Sí, eso va a requerir, perdón, subsecretaria, reforzar también los equipos de fiscalización. Así es, pero en términos de las
las competencias, efectivamente. Más que en cantidades de competencias. Exactamente. Por otro lado, el tema del calendario parvulario también es importante porque actualmente la educación parvularia se tiende a asimilar en términos de fecha y de decisiones a veces al calendario escolar. Y eso a veces no es pertinente, no tiene que ver con las características ni con la realidad de la educación parvularia, y eso también es algo que se va a resolver. Otro elemento que contempla este proyecto es el poder dotar de un estándar homogéneo a las modalidades educativas alternativas, ¿ya? Que son una realidad en Chile. Nosotros somos un país con una alta dispersión geográfica, donde la provisión en jardines tradicionales no siempre es posible por distintas razones, y en ese sentido, durante mucho tiempo ha existido la modalidad no convencional o alternativa, que ha sido muy relevante para poder llegar con educación parvularia a distintos espacios de Chile. Estos son jardines que, teniendo un foco, o programas más bien, que teniendo un foco educativo, no se dan o no ocurren necesariamente en un espacio o en una infraestructura como un jardín clásico. Son los proyectos alternativos a los que se alude en el proyecto de ley, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que queremos hoy día es también garantizar que estos proyectos tengan una provisión, un estándar y una regulación en el fondo que sea la adecuada, porque queremos potenciarlos, son importantes, han sido parte de la historia de la educación parvularia, promueven además formas de educar que son muy interesantes porque son complementarias, permiten espacios de mucha creatividad y sobre todo responden a necesidades mucho más contextuales de los territorios. Entonces, nos parece importante también pronunciarnos respecto de ellos. Sí, a propósito de que habla de los territorios, eso se está dando también en zonas extremas, que eso es importante también establecerlo, porque responden también a ciertas realidades que desde el centralismo acá en Santiago no las comprendemos bien. Así es, efectivamente responden, como le decía, al tema de la dispersión geográfica y también a necesidades de las comunidades. Sí. ¿Existen culturales también? Absolutamente. Existen programas que son muy pertinentes de acuerdo a las características del territorio. Y eso es lo que queremos reconocer, esa riqueza que hay en esa diversidad y que nos permita dotar, como decía, de un estándar de calidad y sobre todo visibilizar que estos son programas educativos y no responden solo a la necesidad asistencial de esta etapa de la vida que a veces se confunde. Sí. Quería recordarles que estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, entrando en el tema del proyecto de modernización de la educación parvularia. También ahí vamos a hacer un alcance respecto a lo que es la agenda de Sala Cuna para Chile. El tema de las matrículas en distintos aspectos genera de repente complicaciones, y frente a ello también es importante saber de qué manera se va a estar abordando el tema de asegurar a las familias el tema de las matrículas y abordar la incompatibilidad de matrículas múltiples, que de hecho es una preocupación importante para la subsecretaría y obviamente para las familias. ¿Cómo se va a ir abordando ese tema? Bueno, eso también es muy importante, quizás es algo más técnico, más interno del sistema, pero que tiene una consecuencia social muy relevante. Lo que nosotros hemos identificado es que hay un problema con la gestión de la información y de los datos en educación parvularia. Tenemos dos grandes sostenedores que son Junji e Integra, que efectivamente llevan sus procesos, pero llevaban sus procesos de manera separada. Entonces, una primera moción de orden que nosotros hemos hecho es: superemos esta fragmentación sistémica y pongamos a dialogar nuestros datos y nuestra información. Esta fragmentación histórica llevaba que, por ejemplo, habían niños que estaban matriculados en Junji, pero también estaban matriculados en Integra. Entonces, para efectos prácticos, eso implicaba que esos niños estaban ocupando cupos que otra familia y otro niño podía requerir. El tema de la duplicidad es un problema, pero nos encontramos incluso en que habían hasta niños que estaban 5 veces en el sistema. Entonces, si tú vas haciendo un análisis a una escala más macro, te das cuenta que ya no estamos hablando de una situación excepcional, sino que algo que se instala en una gran magnitud de cupos, finalmente, que le faltan al resto de la familia y del sistema. Entonces, este ordenamiento es clave. Esto pasa por, efectivamente, generar una gobernanza de la información y, sobre todo, de que normativamente se prohíba que se doble matrícula, es decir, obligar a los sostenedores a que estos mecanismos operen de manera interconectada y puedan definitivamente resolver también con rapidez de que si hay un cupo en este sostenedor, efectivamente el resto del sistema está informado para liberarlo en otros.
Eso también pasa porque los procesos de postulación, en eso hemos avanzado bastante en estos 2 años, se hagan en fechas similares y también con procedimientos similares, de manera de que independiente de si la decisión es optar por uno u otro, la provisión del servicio para efectos desde la subsecretaría, el sistema debe favorecer a todos los niños y a toda su familia. Entonces, tiene que estar esa información articulada porque, en el fondo, para que te formes una idea, cuando nosotros hicimos el primer ordenamiento, que lo hicimos a mano prácticamente, o sin un soporte como el que aspiramos instaurar a propósito de la aprobación del proyecto, hemos ido identificando, por ejemplo, cupos duplicados que pueden llegar a los 10.000. Imagínate lo que significa eso. Estamos hablando de, no sé, 100 jardines, entonces no deja de ser. Y eso tiene implicancias no solo en la posibilidad para la familia, también en el diseño de las políticas públicas, porque si tú dices, con este ordenamiento yo me evito construir 10 jardines, si yo no tengo esa información a la vista, puedo efectivamente cometer errores de política pública y construir donde no se necesita, sobreconstruir en algunos lugares, y eso lamentablemente es una realidad con la que ya nos hemos encontrado. O sea, hoy día en Chile, a propósito de que no ha existido esta orientación, tenemos lugares donde hay 4 jardines en una manzana. Y que no se van a llenar nunca y que no se necesitan, en circunstancias que en otros espacios sí efectivamente hay una necesidad importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos, con la georreferenciación, con tener claro el panorama, es algo tremendamente importante y que al final del día tiene una implicancia directa en las oportunidades que se le brindan a las familias y a sus niños. En aras a la eficiencia a la que alude su secretaria, ¿cómo se ha visto la disposición de los sostenedores? Porque esto también implica un compromiso. El pensar en no solamente lo que ya se ha estado tratando de llevar adelante, sino que lo que una vez esperemos que se apruebe este proyecto se transforme en una realidad. ¿Cómo ve la disposición? De nuestros grandes sostenedores, que son Junji Integra, muy buena disposición y sobre todo una comprensión de lo que significa el diseño de políticas públicas que impacten en el sistema de una manera beneficiosa. Pero porque esto implica también aceitar la maquinaria, porque sabemos que hay una maquinaria que de repente le cuesta un poco agarrar nuevo frío. Y eso yo diría que es uno de los logros bien importantes que hemos conseguido en este periodo, que es que desde que yo asumí la subsecretaría, llamé a una fuerza de tarea tanto al director de Integra como a la vicepresidenta de Junji, y nosotros trabajamos articuladamente. Y eso ha implicado que todos los avances, todos los desarrollos, todas las decisiones que ellos van tomando, siempre, por supuesto, resguardando las características y la singularidad de cada una de estas instituciones, pero siempre se abordan en una mesa común para poder avanzar de manera estructural, porque finalmente los niños son los mismos, digamos. Entonces, subsecretaria, para ir cerrando, hablábamos de este proyecto de Sala Cuna para Chile, lo decía el presidente, va a beneficiar a padres, madres por igual, poniendo fin al tope de 20 trabajadoras por empresa y al mismo tiempo resguardando la calidad educativa de los establecimientos. Y usted lo establecía al principio, esto dialoga directamente con la otra institucionalidad o el otro proyecto. Describamos un poquito también a nuestra audiencia de qué manera también van a ir interactuando acá. Excelente. El proyecto de Sala Cuna para Chile es un proyecto que finalmente se elabora a propósito de un mandato, una solicitud que nos hace nuestro presidente de decir, tenemos un proyecto que existe desde el periodo anterior que lamentablemente tiene muchas deficiencias, muchas debilidades. Eso es algo que se levantó oportunamente, lo hicimos desde el ministerio, también lo hicieron las organizaciones y todas las personas que tienen de alguna manera participación en educación parvularia. Había una mirada bastante transversal, incluso desde la oposición, decir que no era un buen proyecto, porque era un proyecto, el proyecto Sala Cuna Universal, que simplemente lo que hacía era ampliar o hacer una extensión de un decreto, que es un decreto laboral, que da cuenta de este aumento que tú decías de las trabajadoras. Sin embargo, carecía absolutamente de una perspectiva educativa. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es incorporar esa perspectiva que está definida por este reconocimiento oficial, y lo que nosotros decimos es, bueno, cualquier jardín, cualquier sala cuna que entregue la provisión tiene que sí o sí considerar el reconocimiento oficial. O sea, todos los jardines que entreguen el servicio de la sala cuna tienen que contar con reconocimiento. Además, es un proyecto que incorpora toda una visión respecto de cómo, por ejemplo, anula
elimina, y por eso que esto no es solamente una indicación sustitutiva, sino que es un proyecto sustitutivo total, porque tiene hasta un mensaje que es distinto, y lo que dice es que, por ejemplo, este otro problema que se presentaba, que era el de el registro de cuidadores, que también se validaba en el otro proyecto, nosotros lo retiramos porque también eso era algo que ponía en tensión y que era muy contradictorio con esta valoración y con todo este esfuerzo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo de profesionalizar la educación parvularia. Es decir, desaparece ese registro, se releva la dimensión educativa que tiene la sala cuna desde los primeros años de vida, es decir, los niños que van a sala cuna tienen que tener oportunidades de aprendizaje y de bienestar y de desarrollo, por supuesto, pero de calidad. Eso está suficientemente resguardado en el proyecto. Respecto de la provisión también, es una provisión que es para padres y madres, es decir, libera de alguna manera a las madres de esta histórica y estructural obligación, por decirlo de alguna manera, de ser responsables de esta dimensión de la vida familiar, y considera además que el financiamiento es un financiamiento que no contempla voucher, que también era una preocupación bien importante, porque en el fondo este es un beneficio que finalmente no pasa por el individuo, los sujetos, el trabajador, sino que efectivamente es algo que los sostenedores, o sea, los empleadores, deben de alguna manera garantizar. Y en ese sentido responde de una manera bien importante a todo lo que se había planteado como una deficiencia. Es decir, esto implicó un trabajo muy articulado del intersector. Acá confluyeron Hacienda, Trabajo, Educación, el Ministerio de la Mujer, coordinado por la ministra Orellana, y en el fondo desarrollamos un proyecto que efectivamente considera que la sala cuna es una provisión para la mujer, pero no lo pone en una colisión con los derechos educativos y los derechos de los niños finalmente. Bien importante lo que hemos podido conversar hoy día con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Ahí analizamos bien en profundidad lo que son los proyectos y ahora a ver cómo se va desarrollando entonces a nivel parlamentario. Subsecretaria, muchas gracias por habernos acompañado acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes y súper disponible para seguir profundizando, porque cada uno de estos temas es un mundo. Así que si quieren que sigamos conversando, podemos volver a venir. De todas maneras, que esté muy bien, subsecretaria. Bueno. Y de esta manera también cerramos el programa agradeciendo la sintonía y dejándoles cordialmente invitados a que estén con nosotros mañana desde las 9. Que estén muy bien. Chao.